Muy bien, pues hablaremos de qué es la artritis reumatoide, la importancia del diagnóstico precoz y los criterios de derivación de primaria y otras especialidades a esta especialidad, reumatología. Conflictos de interés, pues con todos los laboratorios en cuanto a ayudas, pero no tengo ningún familiar que trabaje en la industria farmacéutica, desgraciadamente, porque si no, seguramente no estaría aquí. Y tampoco está sponsorizada esta charla. Además, no vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar básicamente de conceptos básicos de qué es la artritis reumatoide, cómo diagnosticarla y los criterios de derivación. Probablemente lo que voy a hablar a continuación muchos ya lo sabéis, pero vamos a refrescar un poco las ideas. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, multisistémica y autoinmune, de etiología desconocida, que se caracteriza por inflamación de las articulaciones, siendo este un criterio de entrada en los nuevos criterios de diagnóstico. Existe inflamación sinovial, que causa destrucción del cartílago, erosión del hueso y produce deformidad articular, y es de evolución variable. En pacientes es muy leve, pero hay otros pacientes que es mucho más grave. Afecta casi al 1% de la población, según el estudio IPISER más reciente. Aumenta con la edad y la proporción viene a ser de 3 mujeres por cada hombre. Como enfermedad autoinmune, la mayoría predomina a mujeres sobre varones. El 80% aparece entre la cuarta y quinta década y hay algunos factores genéticos. No es una enfermedad hereditaria en sentido estricto, pero sí que hay un componente familiar y se ha encontrado que el HLA-DR4 se encuentra en un 70% de los pacientes y además es un marcador de mal pronóstico. Como hemos dicho, se caracteriza por inflamación de las articulaciones. ¿Cuáles? Sobre todo las pequeñas articulaciones de manos y pies, las muñecas, los carpos, y las rodillas son frecuentes. Pero se puede afectar cualquier articulación, incluyendo la cricoaritenoidea, la adloidoapsoidea, cualquier articulación del organismo podría afectarse. Las articulaciones, pues bueno, a la exploración tienen los signos de inflamación de Celso: calor, rubor, tumefacción y limitación de movimiento. Y característicamente, y este es un punto muy importante en la artritis precoz, hay una rigidez matutina de más de 1 hora, que en artrosis y tal pues suele ser 10-15 minutos, pero cuando es muy intensa, muy prolongada, debemos sospechar una artritis inflamatoria. En este sentido, siempre exploramos las manos. Lo primero que hacemos los reumatólogos cuando vienen pacientes es hacer manitas y ver si está inflamada. Si encontramos esto, como veis ahí, pues tenemos tumefacción de los carpos, de las muñecas, de las metacarpofalángicas y estos dedos en barrilete, que son característicos también de inflamación de las interfalángicas. Una forma rápida de explorar es el squeeze test, la prueba del apretón, de coger, apretar así en barra. Si hay al menos una articulación afectada, el paciente se quejará. Luego ya podemos explorarlas de una forma de acelerar. Y a largo plazo, pues a veces, si la evolución no es buena, se pueden ver deformidades como las que veis aquí. Deformidad en cuello de cisne y en ojal. Esta sería la de ojal. También, a nivel de metatarsofalángicas, se puede producir una retracción de la almohadilla plantar y dejar superficialmente las cabezas de los metatarsianos, que son dolorosos. Uno de los puntos importantes también, no sé si sale luego, es que las erosiones articulares en radiografía y tal suelen empezar por la quinta metatarsofalángrica, es bastante frecuente. O sea que hay que mirar los pies y preguntarlo, por supuesto. Como enfermedad multisistémica, pues no solamente afecta a las articulaciones, ya digo es lo más característico, sino que puede dar toda una serie de afectaciones que comentaré ahora rápidamente, pero puede afectar muchas partes del organismo. Es bastante frecuente la aparición en un 20-30% de nódulos subcutáneos en los dedos de las manos, en los codos, superficies de fricción, pero no solamente en estas zonas tan específicas y que suele ser bastante frecuente, ya digo, sino también en válvulas cardíacas, en pulmón o incluso en las meninges, como en este caso, bastante excepcional. O sea que realmente no es solo en la piel. La histología es característica y es de 3 zonas cuando hacemos la histología del nódulo reumatoide, una de necrosis fibrinoide,
histiocitos en empalizada y células inflamatorias de tipo linfocitario. En pulmón podemos encontrarnos con fibrosis pulmonar, o sea, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Podemos encontrar nódulos reumatoides, sobre todo en el síndrome de Kaplan, bronquiolitis y pleuritis, pleuritis a veces importantes. Característicamente, la glucosa está baja y el exudado es linfocitario, o sea que plantea un poco el diagnóstico diferencial con la TBC. En algunos pacientes, sobre todo los que son positivos para el factor reumatoide, pues se puede producir vasculitis tipo PAN o vasculitis con forma de mononeuritis múltiple, afectación cutánea, incluso con infarto de los dedos de la mano o del pie. Es poco frecuente hoy en día porque normalmente esto es en pacientes, digamos, antes no habían los tratamientos actuales, que nos explicará el doctor Iborra, y esto la verdad es que lo vemos poco. A nivel del ojo no es raro encontrar episcleritis, que afecta normalmente una parte del ojo, pero también puede evolucionar a escleromalacia. Aquí vemos que prácticamente ha desaparecido la esclera, y también lo que se llama ulceración periférica de la córnea, o PUC, que hay una ulceración de la córnea y puede llegar a perforarse y dar problemas. Es una urgencia. O sea que vemos que hay muchas manifestaciones extraarticulares y esto ha sido simplemente una pincelada. Realmente necesitaríamos 1 hora o 2 para hablar de todo ello en detalle. También hay variantes clínicas, como cuando hay esplenomegalia con leucopenia o nódulos reumatoides cavitados en el pulmón o síndrome seco. Son variantes clínicas de la artritis reumatoide. El STIL del adulto realmente hoy en día se considera una enfermedad autoinflamatoria separada de este tipo de conceptos. O sea que para hacer el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues necesitamos historia clínica, examen físico y articular y una serie de estudios complementarios. En la historia clínica, bueno, ya hemos comentado rigidez matutina prolongada, pueden haber síntomas sistémicos en las fases de mayor actividad, recordar pedir historia familiar y revisar enfermedades asociadas. Y el patrón, acordaros pequeñas, sobre todo articulaciones simétricas, y un orden de afectación aditivo. En el examen físico, bueno, pues más o menos lo mismo que habíamos comentado, revisar sobre todo metatarsofalángicas, metacarpofalángicas y carpos, esto sistemáticamente, y luego pues todo en relación, pues si hay boca seca, pues mirar si hay úlceras orales, etc. Esto desde el punto de vista clínico, de historia y exploración. Desde el punto de vista serológico, sabemos que los marcadores de actividad son velocidad de sedimentación y PCR, sobre todo, son reactantes de fase aguda, que son lo que nos sirve para monitorizar cómo va la enfermedad. Para el diagnóstico utilizamos el factor reumatoide y los anticuerpos anticitrullinados. Y también, bueno, si tienes el DR4 o el DRB1, pues como marcador de mal pronóstico en un momento determinado. Además, ahora tenemos ya también técnicas de imagen, no solamente la radiología, sino ecografía y resonancia magnética que nos permiten visualizar mucho mejor lesiones. Por ejemplo, en este caso, aquí no vemos nada, o sea, esto lo daríamos como una placa normal. En una resonancia vemos claramente una erosión y muchas veces podemos ver edema óseo, que significa osteitis e inflamación local. Con ecografía podemos ver precozmente erosiones y eso también es un indicador de mal pronóstico. La artritis erosiva no es positiva. Incluso podemos ver la inflamación. Con la señal Power Doppler podemos ver si próximamente a la articulación hay también un aumento de la vascularización. Y eso es importante para detectar, a veces por exploración te parece que una articulación está bien y luego cuando le haces esto pues te das cuenta de que está activa. En este momento decimos, bueno, estos son los elementos del diagnóstico, pero ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bien, me gustaría recordar que el proceso de diagnóstico médico es un proceso de clasificación, es decir, lo que hacemos cuando diagnosticamos un paciente es encasillarlo dentro de unas casillas de una taxonomía. ¿De qué taxonomía? Pues la del diagnóstico médico, de todas las enfermedades, ¿vale? Se dice muchas veces, los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. Bueno, en realidad me gustaría cambiar esa frase, es un poco
misleading, es un poco confusa. Yo creo que lo que habría que decir es que los criterios de clasificación ayudan, pero no sustituyen al proceso de diagnóstico, ¿eh? Porque realmente una cosa son criterios de clasificación para hacer ensayos clínicos y la otra el proceso de diagnóstico que utiliza toda la información disponible para llegar a ese diagnóstico, que puede encajar con esos criterios o no necesariamente. Pero está claro que la gente que cumple criterios pues también ayudan, ¿eh? En ese sentido, diríamos que hay tres componentes, o sea, hay gente que cumple los criterios, de los cuales unos tienen la enfermedad pero algunos no, estos serían falsos positivos, mientras que hay sujetos que tienen la enfermedad y tienen los criterios y otros que no los tienen, que serían falsos negativos, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, pues revisamos los criterios de diagnóstico. Uno de los primeros fueron el año 87, con 4 criterios clínicos que tenéis aquí, más uno de exploración, el nódulo reumatoide, uno serológico y uno radiográfico. Pero la radiografía tarda mucho en verse, como hemos visto. Ahora con resonancia y eco lo vemos antes. Pero ¿qué pasa? Que estos criterios eran poco sensibles para la artritis reumatoide precoz. Se validaron en un grupo de 7 años de evolución. Y no había ponderación y tampoco incluía los nuevos elementos. Entonces, se ha visto que el tener factor reumatoide o anticitrullinados pues aumenta la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, ¿eh? Y también a nivel del grupo, digamos, de la afectación clínica, pues también para determinar si una artritis precoz va a ser autolimitada o persistente, pues vemos que, por ejemplo, el tener 3 grupos articulares, es decir, casi una poliartritis, pues realmente aumenta mucho más la precisión. En este sentido, han habido trabajos que han ponderado todos estos elementos con una odds ratio, ¿vale? Y esto ha permitido crear los criterios actuales de 2010, en los cuales, como mínimo, para empezar, tiene que haber una articulación con sinovitis clínica, al menos una inflamada, no solamente dolorosa, y según las articulaciones que están afectadas, lo ponderamos de 0 a 5. En la serología, lo mismo. Si son negativos los 2 anticuerpos, factor reumatoide y anticitrullinados, pues no damos ningún punto, pero si están a títulos altos, pues les damos más puntos. Reactantes de fase aguda cuentan también, y aquí se introduce la duración de los síntomas hasta 6 semanas, para poder detectar artritis precoz. Se han hecho estudios comparativos de unos con otros y se ha visto que el inicio tanto para el inicio de FAME como para el diagnóstico de un experto, tiene más sensibilidad a los de 2010, pero algo menos de especificidad, ¿eh? Pero nos permiten detectar precozmente a los pacientes. ¿Y por qué queremos detectar precozmente a los pacientes? Para evitar sufrimiento de ansiedad. Eso a veces yo creo que no lo consideramos lo suficiente, de la ansiedad que tiene el paciente de que necesita saber qué es lo que le está pasando. Las lesiones radiográficas se desarrollan en los 2 primeros años, por lo tanto, tratémoslo precozmente, porque además hay una ventana terapéutica. Es decir, cuanto antes tratemos al paciente, mejor evolución va a tener. Y eso es una ventana bastante indefinida, pero podríamos decir entre los 6-12 primeros meses de aparición de la enfermedad, desde que aparecen los síntomas. Y también se ha visto en algunos trabajos, no en todos, que puede haber menor necesidad de iniciar terapia biológica en los pacientes que son tratados precozmente. Ahora bien, cuando tratamos precozmente nos encontramos con el fenómeno de artritis indiferenciada. Es decir, hasta que llegamos a tener datos suficientes para decir que una artritis es una artritis reumatoide o psoriásica o del tipo que sea, pues al principio no tenemos suficientes datos y no cumplen, los pacientes que no cumplen criterios de ninguna enfermedad reumática. Y a eso le llamamos artritis indiferenciada. Está presente en un 25-40% de los pacientes de consultas de artritis precoz y básicamente lo importante es la evolución. Entran en remisión un 30-40%, persisten de la misma forma otro 30-40% y evolucionan a la artritis reumatoide un 30-40% más. EULAR, el Grupo Europeo de Reumatología, estableció un algoritmo para la detección y manejo de esa artritis precoz. Primero las pruebas que hemos dicho, descartar otras enfermedades, muy importante, porque una polimialgia reumática, una artritis reactiva, pueden simular, o sea, pueden producir esa artritis indiferenciada, ¿de acuerdo?
Una vez descartadas estas enfermedades, evaluar los factores de riesgo, si los hay, tratarlo enseguida, y si no, pues esperar a ver si se autolimitan. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo? La actividad de la enfermedad persistentemente alta, niveles altos de reactantes, recuento articular de tumefactas elevado, presencia de factor reumatoide y o antifitrulinados, sobre todo a títulos altos, presencias de lesiones precoces y fracaso a 2 o más FAMES. Se han creado incluso, esto es de un trabajo interesante, en el cual hacían una matriz para predecir la progresión radiográfica. Entonces, según los elementos, por ejemplo, si tiene factor reumatoide positivo y tiene, por ejemplo, más de 10 articulaciones y tiene erosiones, pues en fin, el mal pronóstico está cantado. Lo otro sería lo mismo aquí, pero totalmente al revés, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué son las recomendaciones de EULAR, del Grupo Europeo? Pues las tenéis aquí. Por favor, como no tenemos suficiente tiempo, os invito a que las miréis, digamos, online. Simplemente poniendo EULAR 2016 Recommendation os sale todo esto. Pero vamos, bastante de cajón basándose en lo que acabamos de hablar. Pues que hay que hacer la exploración física para detectar sinovitis, se puede ayudar con los ultrasonidos, que excluir otras enfermedades, que los tiene que tratar un reumatólogo, en fin. Os lo dejo, o si alguien quiere se lo puedo enviar. Pero vamos, que está todo en EULAR, ¿eh? Los americanos este año han hecho también unas recomendaciones, pero más bien de tratamiento, así que supongo que el doctor Iborra nos ilustrará más sobre el tema. Son 44 recomendaciones sobre el tratamiento. Entonces, realmente se nos sale fuera de tiempo. Esta es una tabla que la he hecho yo. Hasta ahora casi todo lo que he dicho es de otros autores, pero aparte del diagrama que os he puesto de los criterios de clasificación, esta me la he inventado, así que puede ser discutible y admito que mis compañeros me la puedan rebatir. Pero, ¿cómo manejaría yo en la práctica clínica al paciente? Primero, diferencio entre artritis que tiene sinovitis a la exploración y artralgias que no tiene una sinovitis demostrable a la exploración. Y luego otro elemento es si tiene o no tiene los anticuerpos, ¿vale? Si tiene sinovitis y tiene anticuerpos, en realidad es una artritis reumatoide, así que vamos a ponerle ya tratamiento con metotrexato. Si tiene anticuerpos pero no tiene sinovitis, puede ser una fase previa. Vigilancia, citación cada 6-12 meses, ponerle un antiinflamatorio para confort, ¿vale? Si tiene sinovitis y es seronegativo, piensa en otras enfermedades. Y si es negativo para anticuerpos y no hay sinovitis, pues hay que valorar pues fibromialgia, otras enfermedades que pueden cursar con dolores articulares, pero desde luego que no son, ¿eh? ¿Y a quién derivamos? ¿A quién derivamos? Pues bueno, hay dos criterios aquí, esto lo hemos sacado de GIPCAR, de la Sociedad Española de Reumatología, pero hay unas recomendaciones europeas de Emery y unas del grupo de la Sociedad Española de Reumatología y la de Atención Primaria, que es que durante más de 4 semanas tenga uno de los tres. Fijaros que en realidad son los mismos. Tumefacción en 2 o más, en estas 3 o más articulaciones, dolor a la palpación en metacarpofalángicas y carpos o metatarsofalángicas y rigidez matutina de más de 30 minutos. Si tiene una cosa de estas, se puede enviar al reumatólogo para que lo revise. ¿Cómo lo enviamos? Con una analítica y una placa, ¿vale? Esto sí que es importante para nosotros. Cuando llegue el paciente, que llegue con alguna cosita hecha. No vale aquello de, bueno, ya te pedirán algo. Hombre, ya te pedirán algo. Quiero decir, pide mínimamente pues unos reactantes y si quieres el factor reumatoide, si puedes el citrullinado, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para manejar precozmente estas enfermedades? Identificar el problema, sobre todo en atención primaria, derivación precoz en los 3 primeros meses, evaluación temprana en atención especializada, evitar listas de esperas largas, acceso rápido a las pruebas complementarias, revisarlo en 1 mes y empezar los FAME antes de 4 meses y reevaluarlo en menos de 3 meses y aplicar una técnica de trip to target que no voy a poder explicar, pero que bueno, básicamente dice que vayas modulando el tratamiento según los resultados en salud que tengas. ¿Qué barreras hay? Básicamente 2 para el diagnóstico y tratamiento. Listas de espera prolongadas, con toda una serie de motivos que pueden causar estas listas de espera, y desconocimiento de la urgencia en el tratamiento por parte de la población y otros especialistas, ¿eh? En ese sentido se han creado unidades de artritis precoz en muchos centros
y son unidades para que el paciente sea atendido rápidamente y evitar pérdidas de tiempo. Como criterio de entrada, pues tener inflamación en al menos alguna articulación y una evolución relativamente corta. La operativa es con trabajo protocolizado, colaboración interdepartamental, control estricto de la lista de espera, acceso rápido a pruebas complementarias y devolución al paciente. Una vez lo has visto y lo has ya analizado, lo devuelves al circuito normal. En ese sentido, gracias a esta concienciación de tratamiento precoz, se ha visto que en los últimos años ha ido disminuyendo el tiempo medio desde el inicio de los síntomas de AR hasta el primer tratamiento. Ahora es cuestión de meses, antes eran años y años. Y finalmente, finalizando, pues ver por qué, digamos, cuáles son los problemas principales para que esto funcione. En el último congreso de la Sociedad Española de Reumatología, el presidente de la sociedad presentó unas estadísticas muy interesantes en las cuales muestra la ratio de reumatólogos por cada 100.000 habitantes. La peor de España es la Comunidad Valenciana, 1,6. Hay otros con 1,8, es verdad, y 1,7. Pero bueno, no deja de ser así. Somos la comunidad que tiene menos reumatólogos de las comunidades en España. Entonces esto pues habría que arreglarlo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Haciendo un lobby, apoyándonos unos a otros. Primero, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. El prestigio es importante. Las sociedades científicas empujan, ayudan, pero tienen poca fuerza, digamos, en ese sentido, porque no hay suficiente fuerza. Y luego las asociaciones de pacientes tienen más fuerza ante la gerencia, pero muchas veces te encuentras que no sabes muy bien por qué todo el mundo quiere recibir algo, pero colaborar en esas asociaciones pues muchas veces es muy complicado. Y ya la última o penúltima diapositiva, mensajes para llevar a casa. Hay que derivar rápida y precozmente las artritis, eso con clínica inflamatoria, sobre todo si tienen mucha rigidez matutina, que mejora con el ejercicio. Mejorar los canales de comunicación y derivación, tanto en primaria. Primaria muchas veces, si tienes un paciente, oye, coge el teléfono, contacta y, oye, que tengo uno que es una urgencia. Siempre lo vemos antes. Bueno, del correo electrónico también puede funcionar. No, nosotros tenemos abierto una línea de correo electrónico y, bueno, si hay una urgencia y tal, se contesta. El problema es que Abucasis y Orión no están diseñados y a pesar de la pandemia no se han modificado para facilitar esa comunicación entre primaria y especializada. Y por reumatología, pues crear vías rápidas de asistencia, crear canales prioritarios para estos pacientes. Y potenciar el lobby reumatológico de pacientes reumas y primaria. Y con esto, pues, tots junts podem fer-ho, más o menos. Bueno.